La profesora Rosa Amaro es titular con dedicación exclusiva de la Universidad Central de Venezuela, es jubilada activa, es licenciada en Educación, especialista en Formación Virtual y Educación a Distancia, magíster en Educación Superior de la Universidad Simón Bolívar, magíster en Tecnología Educativa en Salamanca, OEI, España, tiene un doctorado en Ciencias de la Educación, es docente de pregrado y posgrado presencial y a distancia, ponente en eventos nacionales e internacionales, autora de artículos en libros y revistas especializadas, RN2, programa Estímulo a la Investigación, tiene la Orden José María Vargas en su segunda clase, un reconocimiento del Colegio de Licenciados en Educación de Venezuela en su única clase, la Orden de 27 de junio en su segunda clase del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Premio del Educador Venezolano, Mención a Educación Superior, Fundación Humboldt. Voy a apagar mi micrófono. Con ustedes la profesora Rosa Eugenia Amaro. Bien, muchas gracias, Carmen. Me complace mucho participar en esta experiencia, es la segunda oportunidad que intervengo en ella, experiencia que nos brinda este importante evento, gracias a Claudio, Carmen y demás miembros del equipo que lo acompañan, que nos dan la oportunidad de compartir experiencias en torno a los temas vinculados con la virtualidad. En esta ocasión me agrada la oportunidad de poder compartir con este importante grupo algunas reflexiones en torno a la didáctica medial y la gestión del aprendizaje en la virtualidad. En esta presentación se subrayan algunos aspectos importantes. En primer lugar, se parte de la consideración de la didáctica medial en el marco de lo que entendemos por didáctica general. Abordamos el enfoque crítico constructivo que sustenta estas reflexiones que vamos a presentar. Se establece la relación entre el componente didáctico y otros componentes que forman parte de la formación. Entramos en el estudio o en la revisión de lo que es el aprendizaje y los distintos entornos de formación para particularizar en el aprendizaje virtual y las competencias mediales esperadas. Y por último, aquellas condiciones didácticas necesarias para gestionar el aprendizaje en un entorno virtual. Puntualizamos en algunas conclusiones que podrían ayudarnos a cerrar el tema. Es importante, antes de entrar en lo que entendemos por didáctica medial, tener claro qué es lo que estamos entendiendo por didáctica. Podemos encontrar dos grandes orientaciones o posiciones en torno a lo que entendemos por didáctica. Por una parte, podemos definir la didáctica como aplicación, pero también, por otra parte, entendemos la didáctica como indagación. Cuando nos situamos en una orientación de la didáctica como aplicación, estamos entendiendo al docente, estamos concibiendo al docente como un técnico ejecutor de prescripciones. La enseñanza la concebimos como aplicación de las pautas establecidas por investigadores y expertos, que muchas veces son distintos a los propios profesores, y se cumple la relación: siempre que ocurre A, entonces hay que aplicar B. La formación docente se centra en la adquisición de prescripciones legales y tecnológicas, y la teoría pedagógica desde esta orientación luce descontextualizada de la práctica pedagógica. La didáctica así asume una orientación marcadamente prescriptiva y se centra en la perspectiva técnica de la formación docente. Pero digamos que en el otro extremo podemos entender la didáctica como indagación,
en la cual el docente es concebido como un profesional que reflexiona, diagnostica, investiga y actúa en forma autónoma y crítica. La enseñanza se concibe como un proceso de indagación que plantea una formación competente que trasciende la concepción instrumental a la que se hacía referencia en la otra orientación de la didáctica. Aquí se cumple la relación: si ocurre A, tal vez pueda aplicarse B. La formación docente se centra en los procesos de reflexión compartida y en la comprensión situacional de la propia práctica del docente. Por ello, la teoría pedagógica está contextualizada y orientada hacia la práctica reflexiva. Esta orientación de la didáctica definitivamente se inscribe en lo que entendemos por didáctica crítico-constructiva desde una perspectiva de reflexión en la práctica. La orientación de la didáctica desde esta interpretación contribuye al reduccionismo de la didáctica, así lo estamos entendiendo, mientras que concebir la didáctica con una orientación crítico-constructiva supone favorecer e incrementar el saber didáctico. De manera que nos situamos en una orientación del enfoque crítico-constructivo. Estamos entendiendo la didáctica desde una perspectiva crítico-constructiva, como un espacio decisional que aborda los procesos de enseñanza y de aprendizaje y que encara dos dimensiones fundamentales. Por una parte, a la didáctica le compete analizar las manifestaciones que obstaculizan o potencian los procesos de enseñanza y de aprendizaje, pero por otra parte, a la didáctica también le compete configurar y potenciar adecuadas propuestas tecnológicas susceptibles de orientar la práctica instruccional. Encontramos este proceso, definimos este proceso en interacción, es decir, se analiza para luego poder crear y proponer propuestas, y al mismo tiempo la ejecución y el desarrollo de esas propuestas son sometidas a procesos de análisis, un proceso recíproco de interacción, por supuesto. Obviamente es importante considerar que concebida así, los procesos son entendidos como únicos e irrepetibles y responden a la situación particular en la cual se ejecutan o se llevan a cabo. Es en el marco de esta dimensión donde situamos la didáctica medial. Y entendemos por la didáctica medial, conjuntamente con Sevillano, como la creación de entornos de aprendizaje y nuevos ámbitos de experiencia y competencia desde una visión de la formación permanente. Por ello decimos que se sitúa dentro de esta dimensión de la didáctica. Esta orientación de la didáctica medial se sustenta en el concepto de competencia medial, que fue muy utilizado por los alemanes en los años 60 y se asume como una urgencia de la didáctica para alertar sobre el uso acrítico de los medios. La importancia de la didáctica medial, desde nuestro punto de vista, deriva del uso y consumo masivo, muchas veces indiscriminado, acrítico y no selectivo, de productos mediáticos, tal como lo expone Sevillano en su trabajo, en un trabajo que ella presenta en el 2011. Desde una perspectiva sistémica, sin embargo, el componente didáctico no es único, es decir, no podemos hablar que este planteamiento de la didáctica medial actúa aisladamente, sino que forma parte de una estructura que es lo que llamamos el sistema de formación. El componente didáctico, por una parte,
le compete conjugar el conocimiento experiencial y el teórico fundamentado. Sugiere, una vez que se ha hecho la reflexión en la práctica, sugiere su orientación. La tecnología o el componente tecnológico concibe la tecnología más como un medio, como un valor añadido, pero no como una finalidad en sí misma. A ella le por qué funciona y por qué vale la pena que funcione así y no de otra manera ciertas herramientas, ciertos procesos tecnológicos, etc. Lo importante de esta interacción entre el componente didáctico y tecnológico que se ha dado durante toda la vida, diría yo, es que es importante considerar que no todo lo tecnológicamente viable es didácticamente pertinente. Y si compartimos esa expresión dada por algunos autores, porque nos resulta muy válida para establecer esta relación entre la tecnología y la didáctica. Otro de los componentes es el componente disciplinar, que obviamente tiene que ver con los conocimientos disciplinares, interdisciplinares, etcétera, y su organización en estructuras curriculares. De acuerdo a nuestra experiencia, revisando experiencias didácticas, valga la redundancia, revisando experiencias didácticas en el ámbito de la virtualidad, encontramos que el mayor énfasis que ponen los profesores es en el componente disciplinar, pero descuidan el componente didáctico y el uso que se le da al componente tecnológico pues no es el adecuado por cuanto no se maneja las herramientas didácticas. El componente organizativo e instruccional tiene que ver con la cultura organizacional de la institución y que debe permitir los enfoques de los procesos, los enfoques necesarios para que se desarrollen los procesos académicos y administrativos. Lo que sí suele decirse en el ámbito de la virtualidad, por ejemplo, es que estas relaciones en una organización deben ser en red, deben ser heterárquicas y nunca de manera horizontal o vertical. Aquí podemos apreciar cierta sinergia conceptual con el planteamiento de los autores Misa y Kohler con relación al feedback. Recuerden que estos autores ponen mucho énfasis en la necesidad de producir un conocimiento pedagógico, tecnológico y disciplinar. De manera que esta orientación de la formación con base en estos componentes es fundamental. El centro de este sistema de formación lo constituye obviamente el aprendizaje. Y el aprendizaje, tal como lo entendemos, es la construcción, se define como la construcción y reconstrucción de esquemas o constructos personales como producto del intercambio con el medio. Hay una serie de rasgos que caracterizan el aprendizaje concebido de esta manera, como los que están identificados en este cuadro. En primer lugar, es un aprendizaje centrado en el alumno. Cuando preparaba esta presentación y me centraba en este aspecto, recordaba mucho las palabras de García Aretio en un editorial donde decía que ahora parece dársele más importancia a la pedagogía, se le hace más caso a la pedagogía por parte de los no pedagogos, por hacer referencia a que el aprendizaje en el ámbito de las TIC está centrado en el alumno, porque él señala, yo lo comparto plenamente, que desde hace muchas décadas hemos venido planteando que el aprendizaje, el centro de la enseñanza es el estudiante, y no es una novedad plantearlo ahora a propósito de las tecnologías. Bueno, aquí aparecen entonces los otros rasgos que no vamos a definir por cuanto estoy segura que ya es conocido por todos. Hablamos de un aprendizaje colaborativo, autorregulado, significativo, conectado con la realidad, interactivo, socioconstructivo y permanente. La didáctica medial debe garantizar las condiciones y medios adecuados para que el aprendizaje se logre
en el entorno en el cual se promueve. Es decir, el aprendizaje concebido desde estas características. Por ello, la necesidad de abordar este tipo de didáctica. Sin embargo, cuando hablamos del aprendizaje, no podemos, desde mi punto de vista, parte de mi reflexión, no podemos hablar de distintos aprendizajes, es decir, un aprendizaje en un entorno presencial o un aprendizaje en un entorno virtual. Por cuanto lo que se espera lograr como aprendizaje no cambia según el entorno, lo que cambia es el entorno. Así que podemos promover el mismo tipo de aprendizaje antes señalado en un entorno presencial, en un entorno bimodal y en un entorno virtual. Lo que hay que considerar son las características de cada uno de esos entornos, que ya sabemos que en la presencialidad se caracteriza por la interrelación educativa cara a cara, que se basa en la proximidad entre los interlocutores y que se requiere la coincidencia espacial y temporal de quienes intervienen en ella. Mientras que en la virtualidad el entorno tiene otros característicos, más no el aprendizaje, el entorno. La interrelación educativa es representacional, ya no presencial, es distal, no proximal, multicrónico y no sincrónico. Depende de redes electrónicas, cuyos nodos de interacción pueden estar diseminados en distintos lugares, y sus componentes esenciales son los medios de interacción recíproca en la red, los recursos electrónicos y las relaciones psicológicas. La complejidad de la función docente en este entorno deriva de otras características, como tiene que ver con la multiplicidad de tareas inmediatas, la implicación personal y yo diría que el mismo tiempo que se emplea el docente para participar o intervenir en este entorno. Los entornos bimodales son entornos mucho más complejos, ya una ponencia que va a tratar del biletti, pero los entornos bimodales son mucho más difíciles desde el punto de vista didáctico que los presenciales y que los propiamente virtuales. Los entornos bimodales requieren de conjugar armónicamente las bondades que representa la presencialidad y las bondades de la virtualidad. Y eso tiene que hacerse desde el propio diseño del proceso que se va a desarrollar. Para garantizar el aprendizaje en un entorno virtual hay que favorecer ciertas competencias. El aprendizaje entonces en la virtualidad tiene las mismas características que antes mencionábamos del aprendizaje concebido en términos generales. Solo que para cada uno de esos rasgos hay que desarrollar ciertas competencias donde están involucradas los medios tecnológicos. Entonces encontramos, por ejemplo, que para un aprendizaje colaborativo se espera que el estudiante sea capaz de interactuar y colaborar en la red utilizando dispositivos digitales y software específico que para el momento se estén utilizando. Si conseguimos el aprendizaje centrado en el alumno, pues debemos esperar que el estudiante sea capaz de construir sus propias estrategias de trabajo en red, que sea capaz de indagar, integrar, crear, compartir información también en formatos digitales, que sea capaz de usar medios electrónicos de manera crítica, que sea capaz de transformar la información relevante de conocimiento y relacionarla entre sí, generar nuevos conocimientos en entornos virtuales e incorporar experiencias en diferentes lenguajes, compartir conocimiento por diversos medios digitales y participar en la elaboración colectiva del conocimiento también en entornos digitales. Así vemos cómo las competencias mediales en el caso del aprendizaje virtual están condicionadas por el entorno tecnológico y se relacionan con el uso de la tecnología a su alcance y no a la tecnología en sí. Estas competencias
se agrupan de acuerdo a algunos autores estudiados como Prendes en el 2010 y Boris Mir en el 2009, que coinciden en esta especie de agrupación en las competencias. Se habla de competencias digitales, informacionales y comunicativas. Cuando hablamos de una competencia digital, estamos planteándonos lo que tiene que ver con la alfabetización tecnológica y el conocimiento y dominio de los entornos virtuales. Es decir, esperamos de los estudiantes una utilización autónoma y crítica de la tecnología a su alcance, pero también esperamos del docente, obviamente. Desde el punto de vista de las competencias informacionales, estamos refiriéndonos a la evaluación y el tratamiento de la información en entornos digitales y ello implica comprensión y visión crítica nuevamente en el tratamiento de la información y por último las comunicativas que tienen que ver con la comunicación interpersonal y social y la difusión de este conocimiento en el grupo o en las comunidades en las cuales se participa. La autora que antes mencionaba, Sevillano, destaca las competencias específicas por parte del docente. No las voy a leer porque ustedes van a disponer de la información, pero me parece importante señalar que hay autores que hablan de competencias que se requieren por parte del docente, que si las miramos detenidamente, también se refieren a competencias digitales, informacionales y comunicacionales para poder enfrentar el aprendizaje en la virtualidad, en términos de programas de formación. Indican los autores, algunos autores, que hay una serie de acciones desde el punto de vista didáctico que son indispensables. Por ejemplo, Ardisone y Ribotel, están reseñados acá, plantea lo que él llama tres macroacciones didácticas, que a mí me parecieron bien importantes porque en la revisión de esas experiencias pedagógicas a las que, de carácter virtual a las que antes vivía, encontramos muchas debilidades que son alertadas por él. Entonces, según este autor, debemos contemplar esas tres acciones en cualquier evento del aprendizaje virtual. En primer lugar, hay que organizar, compartir y evaluar. Cuando habla de organizar, el autor señala etapas que no son desconocidas por nosotros y que resultan obvias. Es decir, hay una etapa de preparación del aula y hay una etapa que tiene que ver con la evolución del proceso. Lo que ocurre en la práctica es que muchas veces esta etapa de preparación en el aula no está orientada correctamente, en el sentido de que no se desarrolla un proceso de diseño, y entiendo que también vamos a tener una ponencia que tiene que ver con diseño, no se desarrolla el diseño convenientemente. Y muchos autores plantean que precisamente este es el cuello de botella. De manera que él señala que hay que tener mucho cuidado con la preparación del aula antes de enfrentar un proceso del aprendizaje virtual y estar muy atentos a la evolución del proceso. Otro aspecto que me pareció importante tiene que ver con los ritmos que se establecen en la acción, en el proceso mismo de la enseñanza de la virtualidad, que tiene que ver con la gradualidad, la recursividad y las aceleraciones imprevistas. Me pareció también importante porque también hemos encontrado mucha debilidad con este aspecto, con este criterio que está aquí. Es decir, si hiciéramos nuestra rúbrica, saldríamos un poco mal evaluados, porque la gradualidad supone no sobrecargar al estudiante con muchos materiales, etcétera, con muchas lecturas, como suele ocurrir en alguna de esas revisiones
eso contribuye a sobrecargar al estudiante y a frustrarlo, entre otras cosas. La recursividad es otra característica, otra categoría, diría yo, importante de considerar, tomando en cuenta que el medio, el entorno, ofrece una riqueza desde el punto de vista de los recursos que se pueden emplear para poder estimular esta categoría. Y las aceleraciones imprevistas que tienen que ver con aquellos estudiantes que se anticipan a los procesos y que muchas veces los docentes tratan más bien de cuestionar esa anticipación que pueda ocurrir en el caso de los estudiantes, cuando eso hay que entenderlo desde el punto de vista de los propios estilos de aprendizaje. Cuando habla de compartir, alude al tiempo y la necesidad de respetar los tiempos de inicio, atendiendo la necesidad de la propia comunidad, y respetar los tiempos de maduración. Es decir, tiene que ver con el interés, la autonomía, la interdependencia, etc. Cuando se hace referencia al campo, el autor menciona que eso tiene que ver con aquellos estudiantes, por ejemplo, que son autodidactas, y lo nombra como, hace referencia a ellos como el self-learning, y aquellos estudiantes que, bueno, que tienen más orientación hacia lo e-learning propiamente, que es el compartir con los grupos, con los interlocutores dentro del proceso. Cuando se habla de dimensiones en la evaluación, y recordamos también nuevamente lo de las rúbricas que planteaba Paola ayer de manera muy interesante, ¿no? Podemos contemplar en la evaluación de todo este proceso no solamente conocimientos, habilidades, y yo diría que otros aspectos, pero me pareció importante que este autor enfatiza lo que tiene que ver con las metacompetencias, que lo define como una forma de inteligencia intrapersonal, como por ejemplo tiene que ver con ello lo que es la orientación al propio aprendizaje, la capacidad del alumno de análisis y síntesis, capacidad de adaptación, flexibilidad, etc. Esos son rasgos que son importantes también de evaluar. Lo que sí es necesario señalar que los aspectos de mayor incidencia en los resultados de un programa de formación están relacionados directamente con el diseño, la ejecución y el direccionamiento, pero no con la existencia de la presencialidad o no de los estudiantes, no con ese hecho, sino con el hecho de todo este proceso que involucra organizar, compartir y evaluar. Por ello, insistimos mucho en lo que tiene que ver con el diseño en la gestión del aprendizaje virtual, que si vemos también está muy relacionado con lo antes planteado por el autor. Cuando organizamos el espacio de análisis y elaboración educativa. Cuando compartimos, estamos ubicados en el espacio propiamente de la acción educativa. Y cuando evaluamos, estamos en el espacio ya de la actividad desarrollada. Este proceso de análisis y elaboración educativa es lo que desde el punto de vista didáctico hemos llamado siempre fase preactiva, no es desconocido tampoco por muchos de nosotros, la otra fase interactiva y la fase posactiva, es decir, en términos de la didáctica. Lo importante de esto es que hay que partir siempre de un proceso de planificación del entorno virtual de enseñanza-aprendizaje que involucra otras subfases, como es todo lo que tiene que ver con el diagnóstico previo y la concepción y conceptualización del entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, con la estructuración y el diseño del entorno virtual y la producción de la guía didáctica como uno de los recursos, no el único, pero sí es uno de los recursos más importantes, porque se expone en este documento todo lo que es el proceso instruccional intencional por parte del docente moderador en este caso. Lo que ocurre en la práctica muchas veces es que nos vamos directamente a migrar
a la plataforma lo que hacemos en la presencialidad, sin pasar por un proceso previo que tiene que adecuarse a la naturaleza del entorno. Eso ha implicado maximizar los errores de la práctica presencial al ser trasladados a los entornos virtuales. De manera que solamente podemos o debemos o recomiendo migrar a la plataforma luego de hacer un proceso de construcción o reconstrucción de lo que hacemos en la práctica presencial ajustado a la naturaleza de la virtualidad para luego trabajar allí. En nuestra experiencia con el uso de la plataforma Moodle, que es tan buena, que potencia muchos procesos, etcétera, es que vamos directamente a la plataforma, recurrimos a los recursos, a las actividades, a las herramientas que ella proporciona y completamos, pero completamos con lo que tenemos disponible en la presencialidad. Y desde mi punto de vista, pues, eso es un error. En el espacio de la acción educativa que tiene que ver con la interacción y la administración del entorno virtual, allí contemplamos todas las estrategias del desarrollo y seguimiento de la acción en línea, con la ejecución de estrategias metodológicas que pueden ser las estrategias convencionales, pero ajustadas y adecuadas a la naturaleza del entorno. Y el espacio de la evaluación, donde incluimos el control de calidad, y la calidad no deberíamos verla solamente al final, sino que el control de la calidad debe ser durante todo el proceso y luego los productos, los resultados obtenidos a través de ellos, para luego retroalimentar y potenciar la propuesta tecnológica innovadora con la cual estamos trabajando. Esta imagen que tomé de la red me pareció bien oportuna, porque en nuestros encuentros siempre se habla del docente del siglo XXI como un superdocente, un docente que tiene muchas cosas que hacer. Lo que sí es cierto es que el docente en este siglo tiene acceso a la web, tiene acceso al aula virtual, tiene la posibilidad de participar en el avance, en la construcción de nuevos paradigmas educativos, es creativo y publica contenidos educativos utilizando distintos recursos, administra convenientemente la información, pero sobre todo tiene una pedagogía, una didáctica, diría yo también, bien pensada. Y lo otro es que es capaz, teniendo esta orientación teórica muy clara, de tejer nuevos entornos de aprendizaje. Precisamente es aquí donde yo ubico la didáctica mediana, como el espacio donde somos capaces de construir bajo ciertas condiciones, como las que hemos visto, nuevas propuestas tecnológicas e innovadoras. Por ello, creemos que es necesario prever un diseño pertinente, didácticamente fundamentado, flexible y ajustado al aprendizaje, a la naturaleza del aprendizaje en la virtualidad, convenientemente monitoreado y retroalimentado para garantizar la calidad y la excelencia en los ambientes virtuales de formación. Esto es un imperativo en la gestión del aprendizaje en la virtualidad. A modo de conclusiones, podemos plantearnos los siguientes interrogantes. ¿Cómo estamos entonces entendiendo la didáctica? Independientemente de la modalidad que estemos, a la que estemos refiriéndonos, la didáctica supone la orientación consciente, reflexiva e intencionada de decisiones sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje con una justificación explícita, conocida y asumida por los ejecutantes de la enseñanza, que debe estar ajustada a la naturaleza de la modalidad y siempre
en función del aprendizaje esperado. ¿Tiene igual exigencia o es igual de exigente la didáctica en un entorno virtual que en un entorno presencial? Sí. La gestión del aprendizaje en entornos virtuales de calidad plantea las mismas exigencias didácticas y pedagógicas que la modalidad presencial en cuanto a concebir, diseñar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso instruccional que se lleva a cabo. ¿Cuál es entonces la particularidad de la didáctica medial? Aproximarnos a una didáctica del entorno virtual, o como hemos considerado didáctica medial, para referirnos a la didáctica que aborda la particularidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los entornos virtuales, implica cambios con relación a los espacios educativos convencionales que debe ser regulada y monitoreada para garantizar su calidad y excelencia. Es decir, siempre ajustada a la modalidad. Cualquier docente puede gestionar el aprendizaje. Si bien es cierto que las comunidades virtuales constituyen una estrategia potente para la formación, es importante advertir los riesgos que su uso puede generar cuando son empleadas por docentes inexpertos, carentes de formación didáctica o con un enfoque desactualizado y descontextualizado. Por mucha buena disposición y mucho interés en desarrollar procesos novedosos. Se requiere, por lo tanto, un adecuado desempeño didáctico clave en el diseño, la gestión y dinamización del grupo, la creación de un ambiente amistoso y socialmente positivo para generar y gestionar una comunidad de aprendizaje. Por lo tanto, yo diría que depende de si el docente dispone de las herramientas apropiadas para poder desarrollar ese tipo de aprendizaje. Me voy a saltar este párrafo que está también colocado en la página siguiente. ¿Es la virtualidad un nuevo paradigma? Bueno, esto si no lo digo yo, me apoyo en lo que plantean algunos autores, que señalan que la virtualidad no es una novedad en la práctica educativa. No obstante, la reflexión pedagógica sobre este estadio de desarrollo social y cultural sí lo es. La novedad disruptiva con que se piensa en la educación apoyada por la tecnología, donde Internet es el arquetipo, requiere de un marco de representación pedagógica que implique críticamente la función tecnológica. Y eso fue lo que dio origen a la didáctica medial y a las competencias mediales, la necesidad de asumir críticamente los medios. La virtualidad, finalmente, en el campo educativo, no representa un nuevo paradigma. Su valor reside en la posibilidad que nos brinda este medio de reinterpretar y repensar la educación. Y en este sentido, yo comparto plenamente lo señalado por la autora. Hasta aquí, entonces, esta presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la ponente. Voy a pasar al breve espacio de preguntas. Angélica pregunta, ¿cuál es el papel del experto en contenidos una vez puesto en marcha el programa educativo? ¿Qué debe hacer el experto en contenidos y qué debe hacer el tutor? ¿Y qué debe hacer él? Yo puedo acceso a ver las preguntas, ¿verdad? Por si acaso escuché mal. Déjenme entrar. Ok. ¿Cuál es el papel del experto en contenidos una vez puesto en marcha el programa educativo? ¿Y qué debe hacer el experto en contenido y qué debe hacer el tutor? Bueno, el experto en contenido en la práctica generalmente es el mismo docente. Yo no sé si en otras situaciones podemos contar realmente con otros expertos, pero generalmente en nuestra práctica es así. Es el propio profesor de la asignatura, el experto en el contenido, quien trabaja en la propuesta didáctica que va a desarrollar. El tutor, también el docente, es el mismo tutor,
y el mismo moderador. Lo que suele decirse es que lo ideal es que se constituyan en equipo. Estamos hablando de situaciones de enseñanza y de aprendizaje, de cursos, por ejemplo, dentro de una determinada estructura curricular. Por ejemplo, en la UCB, ¿okay? El docente en su asignatura, que es el experto de su área, el profesor, por ejemplo, en el área de matemáticas, que es el experto en matemáticas, es quien pone en marcha ese proceso educativo. Y es a la vez tutor moderador. Entonces, nosotros no contamos con la posibilidad de, por lo pronto, de constituir equipos especialistas. Ahora, lo que sí es ideal es que el experto en contenido tenga formación para establecer una adecuada selección y organización de los contenidos con los cuales está trabajando. Se habla de unos estilos determinados de organización que en estos momentos no me vienen a la mente, pero que son muy particulares del medio en sí. Es decir, se habla de que sean contenidos que promuevan la interactividad, etc. Y en términos generales encuentro eso, pues que el experto en contenido, que es quien proporciona la información sobre sobre su área de experticia, es el mismo docente en realidad, y es él quien los pone en práctica. Lo negativo de esto es que muchas veces el experto en contenido no tiene formación didáctica. Bien, la siguiente pregunta, por orden de voto. ¿Qué quiere decir con lo que todo lo tecnológico viable es didácticamente pertinente? Bueno, pues hay muchas herramientas tecnológicas que se pueden aplicar, pero que desde el punto didáctico para la naturaleza del proceso instruccional no resulten pertinentes. Si nosotros podemos utilizar muchas herramientas, N cantidad de herramientas, pero si desde el punto de vista de la situación específica, la situación instruccional y los objetivos que se pretenden lograr no son pertinentes, puede ser que no sean pertinentes. No sé si me expliqué claramente, pero no todo lo que es tecnológico posible es didácticamente utilizable en el aula, sea esta presencial o virtual. Bien. Otra. ¿Puede un docente que no sea formado en pedagogía y didáctica asumir este modelo? ¿La institución le garantiza capacitación y cualificación al respecto? Es muy difícil. Es decir, yo pienso que sí es posible que el que no sea formado en pedagogía y didáctica lo haga, pero insistimos en la conveniencia de que un docente que desee trabajar en un entorno virtual tiene que formarse. En la UCB, por ejemplo, se ha hecho cierta insistencia afortunadamente en esto y se garantiza una formación previa a través de programas específicos dirigidos a los profesores que ingresan a la universidad, que tiene que ver con el trabajo de los entornos presenciales, porque muchas veces los docentes trabajan en el entorno presencial y simultáneamente en los entornos virtuales, es decir, desarrollan asignaturas en programas a distancia. De manera que es factible, como ocurre también en la presencialidad. ¿Cuántos docentes no se contratan para trabajar en la modalidad presencial que no están formados en el ámbito de la didáctica y la pedagogía? Y bueno, involuntariamente son expertos en contenidos, pero desafortunadamente el desconocimiento de ciertas estrategias, la manera de conjugar armónicamente los objetivos, los contenidos, las estrategias de la evaluación, tienen debilidades. Y de hecho lo comprobamos en una investigación que desarrollamos en el año 2009. Entonces pienso que la institución que oferta un programa de educación a distancia debe garantizar que la persona que se inscribe en ello, el docente,
acceso a la formación. Bien, otra pregunta más. ¿Puede un docente que no se ha formado, esa es la que contestaste recién, sobre el supertutor, de cuáles herramientas depende para hacer su trabajo eficientemente en el EVA? ¿Se refiere a competencias didácticas más que a las tecnológicas o en equilibrio? Ajá. Ok, no, siempre hemos hablado de tecnología educativa para significar la estrecha conexión que hay entre los aspectos tecnológicos y los aspectos didácticos. Lo importante de esto es que lo didáctico condiciona lo tecnológico y no al revés. Y cuando hablamos de herramientas para hacer un trabajo eficiente en un entorno virtual, las mencionamos, tienen que ver herramientas asociadas con el diseño, tiene que ver con herramientas asociadas con la ejecución, con la evaluación, etc. Si se refiere a herramientas tecnológicas propiamente dichas, pues ellas, insisto, van a depender de los objetivos que el docente quiera promover, incluso de la orientación teórica que asume. Porque si asume una orientación tradicional que desde mi punto de vista no tiene cabida en la organización de los entornos virtuales, pero que el docente la traduce en la organización de su proceso, puede ser que utilice cualquier tipo de herramienta, pero no es lo indicado y seguramente su trabajo no será eficiente. Dado que la virtualidad es muy nueva, ¿estarán las escuelas de formación docente haciendo lo propio al respecto? Bueno, yo insistí en las conclusiones que la virtualidad no es muy nueva, apoyándome en los distintos autores. Lo que se plantea como una novedad es los necesarios cambios en los entornos convencionales y en la necesidad de la reflexión didáctica. Ahora, si las escuelas están haciendo lo que es adecuado, pues eso tendríamos que discutirlo. Yo acabo de mencionar que en el caso de la Universidad Central, de donde yo provengo, hay programas que están dirigidos a los docentes y hay todo un sistema de educación a distancia donde se incluye incluso los procesos de capacitación que son necesarios para poder responder positivamente y satisfactoriamente a este tipo de experiencias. Bien, la próxima. ¿Cuál es el papel del experto en contenidos? Eso ya lo habíamos puesto. Eh, No, en, con- sí, en concordancia con su grata e interesante presentación, ¿cuáles son los componentes mediales que deben poseer los profesores o docentes en ejercicio? Perdón, no veo aquí la pregunta. En concordancia con su grata e interesante presentación, ¿cuáles son las competencias mediales que deben poseer los profesores o docentes en ejercicio? Bueno, estas competencias mediales están estrechamente vinculadas con lo que mencionaba de la didáctica y del proceso didáctico que se debe desarrollar. Tiene que tener competencias relacionadas, competencias mediales específicas para el diseño, competencias específicas relacionadas con el desarrollo, la acción, la interacción del proceso y competencias específicas para todo lo que tiene que ver la evaluación. De cualquier modo, en la tabla que incluye en la presentación que mencioné, se refieren a competencias básicas del docente, atendiendo a ciertos objetivos, se incluyen competencias técnicas que tienen que ver con el uso de los medios, pero con el uso de los medios desde una perspectiva crítica. Tiene que ver con la competencia pragmática, con la capacidad del fortalecimiento de la identidad por medio de experiencias creativas, la ampliación de la capacidad de comunicación y en la acción con los medios, utilizar los medios de forma activa, etcétera.
Y otra competencia tiene que ver con reconocer y valorar experiencias que se desarrollan siempre desde una perspectiva crítica. Entender que la información transmitida por los medios, entender la información transmitida por los, y optimizar con ello los procesos formativos. Es decir, mencionar explícitamente las competencias específicas nos llevaría mucho tiempo, pero que están asociados al proceso mismo didáctico, competencias vinculadas con el diseño, con la ejecución, etc. En todo caso, hay un trabajo de investigación que culminamos en el 2011, que está publicado, que tiene que ver con las competencias del docente universitario para la enseñanza virtual. Y allí se explicitan, incluso se presentan rúbricas para evaluar experiencias con el uso de ciertas competencias mediales. En el extenso que voy a entregar aparece señalado este tipo de investigación y se incluye la referencia. Bien, otra más. Daniela pregunta, ¿por qué se dice que el alumno está en el centro del modelo pedagógico? ¿En qué enfoque de la enseñanza está pensada esta idea? En el enfoque que acabamos de mencionar, en el enfoque crítico constructivo, pero igual creo que en cualquier enfoque la enseñanza tiene que estar centrada en el alumno. Es decir, no puede estar centrada en otra cosa. Es el alumno el que desarrolla el aprendizaje, el alumno que lo logra porque es un proceso endógeno y nuestra responsabilidad desde el punto de vista de la pedagogía es disponer de las condiciones adecuadas para que el estudiante logre su propio proceso. Por eso decimos que el aprendizaje, la enseñanza tiene que estar centrada en el estudiante. Bien, la última pregunta de Angélica indica, refiriéndose al análisis y planeación previa de los cursos de e-learning, ¿cuáles son las estrategias de trabajo entre el experto en contenidos y el diseñador instruccional? Bueno, creo que algo de esto referí en una pregunta anterior, ¿no? En principio, lo ideal es que trabajar en el learning se trabaje en equipo y que esos equipos estén constituidos por varias personas que cumplen determinadas funciones, pero que en la realidad, en la práctica del docente, en la práctica cotidiana, es el docente el que ejecuta su rol como experto y como especialista no, pero trabaja en la parte del diseño instruccional. Me perdí dónde dónde estamos aquí, refiriéndose a de manera que si se trabaja con un experto, en un equipo, perdón, el experto en contenido estaría velando por que ese contenido se esté desarrollando de acuerdo a la naturaleza de la disciplina que está impartiendo. Y el diseñador instruccional es el que contribuye con aquella información necesaria para que esos contenidos puedan ser procesados por el alumno. De modo que la interacción sería bien importante y muy valiosa. Yo no tengo experiencia, salvo en otros contextos de trabajar con expertos en contenido, pero en el ámbito educativo, generalmente, en nuestro caso, trabajamos, el mismo docente experto en su asignatura trabaja también como diseñador instruccional. Por eso la conveniencia de que los docentes estén formados y tengan herramientas para trabajar lo propiamente didáctico y pedagógico y aunado o adicionalmente a la experticia en su área. Bueno, estimada Rosa, te agradecemos en el nombre del Congreso Virtual de Learning tu exposición y te dejamos para tus palabras finales. Muchísimas gracias a todos por estar presentes
y voy a estar permanentemente en contacto con este grupo de organizadores, con este evento que me parece ampliamente valioso y significativo y que de mi parte voy a contribuir para que para que llegue a una población mayor en el caso de nuestra institución y de la propia del propio país. Muchísimas gracias.